Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este acto organizado por SEO BirdLife. Y para empezar les voy a pedir que hagamos una especie de visualización para trasladarnos con la imaginación a un campo de olivos, pero no a un campo de olivos cualquiera, sino a uno en el que crecen las hierbas y las flores, un campo en el que hay insectos, en el que podemos oír el zumbido de las abejas, el canto de los pájaros, campos de olivar en los que huele a tomillo, a manzanilla, en los que incluso hay ovejas pastando o caballos. Y pueden sentir una brisa de aire fresco, natural, y es la brisa de Olivares Vivos, un aroma que impregna y conquista a todo aquel que lo conoce. ¿Por qué? Pues porque Olivares Vivos es un proyecto que ha devuelto la flora y la fauna que se habían perdido en muchos de nuestros olivares. Es un proyecto que ha devuelto la vida al olivar. Como dice Asun, con una frase que a mí me parece muy ilustrativa, nuestros campos se estaban quedando en silencio y se necesitaba demostrar que la agricultura es parte del problema, pero también es parte de la solución. Y Olivares Vivos ha conseguido que los olivares generen algo más que aceitunas, mucho más. Y lo ha hecho con un modelo de olivicultura innovador y, por supuesto, de la mano de la ciencia. Y lo más importante, ojo, ha demostrado que la biodiversidad es rentable, porque sin rentabilidad no hay biodiversidad y trabajar a favor de la naturaleza puede ser muy rentable. Para quienes no conozcan el proyecto, que muchos de los que nos acompañan hoy lo conocen, pero para los que no les pongo en antecedentes, Olivares Vivos nació en el año 2015 y se diseñó y probó en 40 fincas de Andalucía. Entonces ya se llevó a cabo el estudio más importante del mundo en torno a la biodiversidad del olivar. Pues bien, a raíz del éxito de esta iniciativa nació Olivares Vivos Plus, que también se presentó aquí en Madrid, y que consistía en replicar este modelo en otras fincas de España y también en países como Grecia, Italia y Portugal. Pues bien, en concreto se ha hecho en 19 fincas en toda la cuenca mediterránea y el área de estudio que ya comenzó en el año 2015 se ha ampliado ahora a estas zonas. Y los resultados de este estudio a nivel europeo son los que se presentan hoy aquí en la sede del COI. Unos resultados que avalan la efectividad del modelo de olivares vivos y que refrendan la importancia que tiene el olivar en torno a la biodiversidad. El olivar es el cultivo más importante para conservar el patrimonio natural de Europa y tiene un gran potencial para recuperar biodiversidad. Por lo tanto, podemos decirlo con fundamento científico. No solo el olivar andaluz, sino el del Mediterráneo juegan un papel crucial para nuestro futuro. Y en un escenario como el actual, de tiempos convulsos, de crisis en el sector, la biodiversidad es una respuesta a los principales retos del sector agrario. De todo esto nos va a hablar más adelante José Eugenio en su ponencia, pero antes vamos a dar la bienvenida a nuestro anfitrión. Le cedo la palabra a Jaime Lillo, director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional. Muchas gracias. Secretario General para el Reto Demográfico del MITECO, Francesc Boyalos, Subdirectora General de Cultivos Herbáceos y Aceite de Oliva del Ministerio de Agricultura, Paz, diputada que está a punto de llegar de la Diputación de Jaén, vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Chema Martel, rector magnífico de la Universidad de Jaén, Nicolás, directora ejecutiva de SEO BirdLife, Asunción, personal de las distintas organizaciones, olivareros de Olivares Vivos, que veo algunos por aquí también, y miembros de la prensa. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la sede del Consejo Oleícola Internacional. El viernes pasado hablábamos de la biodiversidad en el cultivo del olivo, celebrando la incorporación de la colección internacional de olivos viva de la Universidad de Córdoba en el Tratado Internacional para los Recursos Fitogenéticos de la Agricultura y de la Alimentación, con la firma de ese acuerdo internacional entre el Gobierno de España, la FAO y el COI. Y hoy hablamos de la biodiversidad en un sentido más amplio, más completo, no solo de las variedades de olivares, sino de todas las especies, desde como se ha dicho, de las hierbas, las flores, los insectos,
los anfibios, aves y mamíferos que buscan refugio en torno del olivar. Y no puede ser de otra manera que el Consejo Oleícola Internacional, como institución que es creada bajo el auspicio de Naciones Unidas hace más de 65 años para fomentar precisamente la olivicultura sostenible, la calidad de los productos del olivo y favorecer su calidad y su comercio, pues tiene que apoyar esta iniciativa. Y no puede ser de otra manera porque compartimos los valores en los que se basa, esos valores que conjugan, por un lado, la producción, pero también la conservación, la biodiversidad, la sostenibilidad, y todo ello pues, dentro de lo que es esta iniciativa de olivares vivos, ¿no? Yo he tenido ocasión de pasear por ese olivar que nos invitaban a imaginarnos, ¿no? Por un olivar de una finca precisamente de los olivareros que está aquí con nosotros en Jaén, y la verdad que fue una experiencia extraordinaria que lo recomiendo. Si es en primavera, pues todavía mejor, y es pues pasear por un entorno natural privilegiado, lleno de vida, lleno de sonido, y además hablar con esos olivareros que te cuentan que además esto es rentable, esto es bueno para el cultivo, es bueno para la explotación y es bueno para su rentabilidad. En fin, es un proyecto que lo tiene todo, y yo cuando salí de aquel paseo pues me fui directamente, me acuerdo que había una edición de Spoliva, y me fui directamente a buscar el stand de SEO Verlife, allí dejé mi tarjeta y dije, tenemos que hablar, esto es una iniciativa maravillosa, y desde entonces el COI pues acoge distintas presentaciones, ¿no? Se presentó aquella primera edición en la que tuvimos ocasión o por lo menos yo tuve ocasión de descubrir hasta qué punto el olivar es una auténtica oportunidad para la biodiversidad en Europa, ¿no? Y cómo con acciones bastante sencillas se podía mejorar de manera impactante la biodiversidad en el cultivo del olivo, ¿no? Hoy, bueno, después tuvimos me parece que era diciembre de 2021, lo que fue anunciar esta iniciativa de Olivares Plus, donde esa primera iniciativa que se empezó a hacer en algunas explotaciones dentro de España, pues empieza a replicarse en otros países de la cuenca mediterránea europea, ¿no? Como es el caso de Grecia, Portugal e Italia. Y bueno, yo lanzo ahí la invitación a los organizadores de soñar con cruzar a la ribera sur del Mediterráneo y que esto se expanda no solo por el ámbito europeo, y en ese sentido ojalá podamos seguir albergando nuevas ediciones que sigan extendiendo la iniciativa. Y por mi parte, nada más que felicitar a los protagonistas, a los pioneros en el marco, por supuesto, del proyecto LIFE financiado por la Unión Europea, pero a SEO Verlife, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica, al Ministerio de Agricultura, a la Universidad de Jaén, a la Diputación de Jaén y a todas las instituciones que están llevando a cabo este proyecto en el que todos nos podemos sentir muy orgullosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime Lillo. Tenemos una mesa de autoridades muy completa en esta mañana, pero hay tres representantes que no han podido acompañarnos. Uno de ellos es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que nos ha enviado un vídeo. Buenos días. Un saludo a SEO Verlife y a todas las entidades colaboradoras en el proyecto LIFE Olivares Vivos, que tanto estáis aportando a una de las necesidades más cruciales para el futuro del olivar: hacer compatible la rentabilidad con la biodiversidad. Tenemos que luchar contra ese falso dilema que enfrenta competitividad y sostenibilidad, como si fueran incompatibles, cuando en realidad tienen una estrecha vinculación y no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad. Vosotros lo sabéis bien y demostráis cada día con datos, con análisis y con casos prácticos. Las prácticas agrarias sostenibles son una inversión que hace más rentables nuestras producciones en el presente, pero también en el futuro. Y además contamos con sus beneficios múltiples, como los asociados al medio ambiente, los sociales, los territoriales e incluso los patrimoniales. Somos líderes mundiales en el cultivo del olivar y tenemos que trabajar por hacer efectivo ese papel protagonista en la búsqueda de soluciones para nuestro cultivo.
El carácter adaptativo del olivar le hace responder rápido y bien a las nuevas prácticas y tiene un gran potencial para la recuperación de la biodiversidad. Su capacidad de absorber CO2 de la atmósfera disminuye las emisiones de efecto invernadero, reduce la erosión y reduce también la diversificación. Por eso es tan importante. Son beneficios que se ven amplificados a través de las técnicas de producción sostenibles, como las que recoge vuestro proyecto LIFE Olivares Vivos. Me refiero a las prácticas como la cubierta herbácea o como la restauración de elementos de biodiversidad. En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estamos en sintonía con esa idea de incrementar la rentabilidad a través de potenciar la sostenibilidad de las producciones. En el marco de la política agrícola común, los ecoregímenes disponen de prácticas remuneradas para que puedan optar los olivicultores, especialmente los del olivar tradicional y los de terrenos con más pendiente. Además, hemos establecido de forma específica una ayuda asociada al olivar con objeto de proteger el olivar de montaña y aprovechar todas sus externalidades positivas para el conjunto de la sociedad. Esta ayuda beneficia a las tipologías de menor rentabilidad y por tanto en mayor riesgo de abandono, es decir, densidades entre 30 y 100 árboles por hectárea y explotaciones con una pendiente superior al 25%. El objetivo que compartimos es preservar este cultivo milenario y seña de identidad. En apenas una década queremos implicar a 209.000 hectáreas en nuestro olivar ecológico para ampliarlo de cara al futuro. Contar con una finca con mayor biodiversidad nos permite avanzar hacia la transición ecológica y nos permite responder a lo que nos demandan los ciudadanos del planeta. Os animo a continuar con este magnífico trabajo que estáis llevando a cabo en este proyecto y también en otros proyectos destinados a preservar la biodiversidad y a asegurar la rentabilidad de un sector clave para el conjunto de España, como es el sector de nuestra producción de aceite de oliva, el sector de nuestro olivar, tan importante para todos y también tan importante para nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad. Muchas gracias al ministro por querer participar en este evento a través de este vídeo y tiene la palabra ahora Francesc Boya, secretario general para el reto demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico. Puede hablar desde el atril o desde la mesa, como cada uno se sienta más cómodo, lo que desee. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo muy cordial a los queridos y queridas colegas de la mesa. Trasladarles también un saludo muy cariñoso y muy afectuoso de la vicepresidenta primera, que bueno, por razones de agenda le hubiera gustado acompañarles, pero no ha podido estar aquí. Y bueno, me siento muy honrado de acompañarles en este acto, sobre todo a los olivareros y olivareras que están aquí y que hoy pues vamos a celebrar el desarrollo de un proyecto que yo creo que está perfectamente alineado con los signos del tiempo, ¿no? No hay otro camino que no sea este, no hay otro camino que el de conjugar producciones agrarias, biodiversidad y caminar hacia un desarrollo que sea más sostenible, más equilibrado y que sea un desarrollo que ponga también en el centro del relato a los territorios y a las personas, porque las cosas no suceden en el vacío. Los olivares, el territorio, están vivos porque hay personas en ellos y porque durante muchas generaciones ese territorio se ha mantenido, se ha conservado por comunidades que han estado allí, que han vivido y que han también sufrido, ¿no? con el trabajo y con la dificultad. Bueno, estamos en otro tiempo, estamos en otro momento. Yo creo que por suerte avanzamos hacia un país que quiere estar más cohesionado, que quiere ser más respetuoso también con esas realidades rurales y, por tanto, yo creo que el acto de hoy pues, es un buen ejemplo de eso, ¿no? Cómo somos capaces de conciliar, de trabajar conjuntamente la comunidad científica con los territorios, los espacios agrarios,
buscando un propósito y un objetivo que además, como he dicho y sabemos perfectamente, es fundamental, que es este objetivo de la sostenibilidad y de alguna manera de conciliar cosas que, como muy bien ha dicho el ministro, parecían antagónicas y no lo son en absoluto. Es decir, que estamos hablando de dos palancas que son fundamentales para construir sendas paralelas en las que garantizar el futuro. Y esto es muy importante y hay que subrayarlo, porque al final el reto, el inmenso reto que tenemos por delante es precisamente garantizar ese futuro, ¿no? Desde el Gobierno de España quiero decirles que hemos construido una política pública precisamente para trabajar en la cohesión territorial, para que esto sea posible, para que este avance, este progreso no sea a costa de las comunidades, los pequeños pueblos, los más de 7.000 pueblos donde vive muy poquita gente de nuestro país, pero como se va a demostrar hoy, son fundamentales para conservar ecosistemas como el del olivar y como tantos otros que sobreviven y se hacen presentes en nuestro país gracias precisamente a ese enorme trabajo de las comunidades que viven en estos entornos, ¿no? Pues como decía, hay una política pública, sabéis que hay también un programa en este caso que está gestionado por la Fundación Biodiversidad, que habla de la bioeconomía y que es un programa que ha destinado este año 120 millones de euros a programas, a proyectos precisamente que tienen este carácter científico y que su objetivo es la sostenibilidad y proyectos que puedan después replicarse en el territorio y servir de modelo, de ejemplo, de inspiración para que podamos conseguir este objetivo. Por tanto, para mí es un placer estar aquí, saludarles y al mismo tiempo pues trasladarles toda la inspiración y el coraje posible para seguir trabajando en esta línea, agradeciendo también muy especialmente a SEO Life esta complicidad, ¿no? con los sectores, con el territorio, porque me parece que este diálogo, esta conversación entre las personas que están trabajando por la conservación, los propios territorios y las personas que viven en ellos, pues sea cada vez un diálogo más fluido, más fácil y nos permita seguir alentando proyectos como este. Bueno, no sé si voy a poder estar hasta el final del acto, porque hoy nos toca conferencia sectorial, eso es muy importante y es indispensable estar allí en la hora en punto, pero en todo caso les reitero mi agradecimiento y la confianza de que este es un proyecto de largo futuro. Gracias. Muchas gracias, Francés, sobre todo por hacer hueco en la agenda, a pesar de que tendrá que marcharse antes y tiene otros compromisos, no ha querido perderse este acto. Tiene la palabra ahora Paz Fentes, subdirectora general de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muchísimas gracias. Disculpad por el incidente. Nada, yo, si puede ser desde aquí, porque voy a ser breve, pues lo que quisiera es reiterar todo lo ya dicho. No puedo estar más de acuerdo en todo lo que ya habéis comentado. Es para mí un honor compartir hoy la mesa con todos vosotros y que hayáis contado con el Ministerio de Agricultura en esta ocasión. Desde luego, desde el Ministerio y en lo concreto a lo que se refiere a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, la unidad que lleva el olivar en concreto, pues hemos seguido muy de cerca este proyecto. Bueno, incluso pues, nos ha servido para recabar información, datos a la hora de diseñar medidas tan importantes y tan relevantes para la agricultura española como los ecoregímenes, esa nueva medida medioambiental de la política agrícola comunitaria actual, que incluyen medidas y acciones que priman el establecimiento de cubiertas en los cultivos leñosos, incluido el cultivo del olivar, y que recogen también medidas de establecimiento de espacios de biodiversidad en los cultivos, tanto de tierras de cultivo como cultivos permanentes. Por tanto, hemos seguido muy de cerca, incluso desde un punto de vista egoísta para nosotros, bueno, pues ir aprendiendo, hemos seguido muy de cerca el proyecto.
como todos sabemos, la producción de alimentos, los cultivos, se producen bajo el cielo. ¿Esto qué hace? Pues que haya una serie de condicionantes añadidos a los condicionantes del resto de producción de los sectores económicos. Los cultivos están sometidos no solo a condicionantes geopolíticos, hemos asistido pues, a una pandemia sanitaria global, pues, a una guerra en Europa, la que, bueno, que sigue teniendo lugar, y que bueno, pues condiciona el funcionamiento de los mercados sometidos a grandes volatilidades, y además bueno, pues se une esa condición de producir bajo el cielo que pues, limita las producciones. Bueno, nos enfrentamos a una emergencia climática, a una situación de cambio climático que de manera innegable hace que si el sector agrario tiene que ir evolucionando y adaptándose a los tiempos ya per se, pues esto tenga que ser de una forma más intensa. Para abordar todos estos retos, desde luego, bueno, pues son fundamentales iniciativas y proyectos como el que hoy nos ocupa, proyectos ejemplares, esa proactividad, ¿no?, a cargo de acciones de productores que se embarcan, bueno, pues en realizar medidas, incluso a costa de que a lo mejor los productores de alrededor los vean como locos, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es importantísimo que haya proyectos con tanto recorrido como el de Olivares Vivos, y como proyecto ejemplar, como lo es también el sector del olivar a la hora de emprender acciones para una mayor resiliencia de las explotaciones. Esa mayor resiliencia que no solo se basa y radica en lo medioambiental, como hemos visto, como ha comentado el ministro, sino que está relacionada íntimamente y directamente con lo económico. No podemos desligar estas dos componentes de la actividad agraria. Y nada más, sin más, pues dar las gracias de tener la oportunidad de escuchar todo lo que se va a vertir hoy aquí en esta jornada. Muchas gracias. Humberto Delgado, director de Biodiversidad y Capital Natural en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, también está hoy con nosotros a través de un vídeo. Buenos días, me llamo Humberto Delgado Rosa, soy director de Biodiversidad en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Y estoy encantado de poder contribuir a este evento, aunque lamento no poder estar en persona con ustedes. Todos somos conscientes que hoy en día el campo se enfrenta a numerosos retos, como por ejemplo la globalización de los mercados o el cambio climático. Pero a su vez aparecen interesantes oportunidades, como la aplicación de nuevas tecnologías que permitan facilitar la actividad agraria en el día a día. Hay muchas soluciones innovadoras, incluso basadas en la naturaleza, que pueden ayudar a los agricultores. Y también hay soluciones de tipo tecnológico, como el uso de drones o de nuevos programas informáticos, que nos permiten monitorizar el estado del suelo y las plantaciones y definir la cantidad exacta de pesticidas o fertilizantes a utilizar, lo que redunda en una reducción de esfuerzos y costes para el agricultor. En este entorno difícil, me gustaría destacar aquí el trabajo que se viene realizando desde hace 32 años en el programa LIFE de la Unión Europea para aunar conservación de la biodiversidad con el uso sostenible de los recursos naturales. Por supuesto, es importante tener en cuenta la viabilidad de las explotaciones agrarias y asegurar el equilibrio coste-beneficio a corto plazo. Si queremos garantizar la viabilidad a medio plazo, necesitamos además una biodiversidad rica y variada para asegurar su productividad y resiliencia, como por ejemplo los polinizadores silvestres, que son fundamentales para garantizar la fecundación de las plantas y por tanto la producción agrícola. Por eso el programa LIFE no solo apoya la conservación de la biodiversidad, sino que también trabaja para encontrar soluciones beneficiosas para todas las partes interesadas. En CINEA, que es la agencia a cargo del programa LIFE, y en la Comisión Europea,
Nos gusta decir que LIFE es el programa de la gente, porque sinceramente creemos que no podemos lograr la conservación de la biodiversidad sin la participación e implicación activa de todos los actores interesados. Tenemos numerosos ejemplos de proyectos LIFE en los que los especialistas en medio ambiente trabajan mano a mano con agricultores y ganaderos, con científicos, autoridades y población local, y el proyecto LIFE Olivares Vivos es sin duda uno de ellos. Son muchas las cosas importantes que se han realizado en este proyecto, que comenzó realmente con otro proyecto Olivares Vivos, que sentó las bases del proyecto actual. Tal vez lo que más destacaría es la pasión de los socios del proyecto por mejorar la biodiversidad en los olivares, contando en todo momento con los propietarios ellos mismos de los olivares y los capataces de las explotaciones. Todas las actuaciones a llevar a cabo en los olivares se han realizado junto con los olivareros, desde el diseño de las medidas, cómo y cuándo se ejecutan, en un diálogo constante y una colaboración estrecha. Y buscando siempre tanto el beneficio para la biodiversidad como el beneficio para el agricultor, todo ello mediante la aplicación de sistemas de gestión del olivar respetuosos con la biodiversidad. Este proyecto ha demostrado plenamente que se puede cultivar la aceituna y producir aceite de una manera sostenible, reduciendo de manera sustancial el uso de pesticidas y fertilizantes, proporcionando una cubierta herbácea para luchar contra la erosión, almacenando más carbono y recuperando la fauna y la flora. Asimismo, desarrolla un enfoque de mercado y un sistema de certificación para sus productos. Este enfoque integral es un buen ejemplo de una agricultura sostenible a nivel económico y ecológico. No es casualidad que el proyecto comenzara a desarrollarse en Andalucía, la región líder en el sector. Y me alegro de ver que se extiende ahora con el proyecto LIFE Olivares Más, no solo a otras regiones de España, sino también a Portugal, mi país, Italia y Grecia, exportando los beneficios de esta colaboración exitosa por toda Europa. Finalmente, quería destacar la importante contribución del proyecto al desarrollo de las políticas de la Unión Europea, como las directivas de hábitats y aves, la estrategia de biodiversidad a 2030, la estrategia de la granja a la mesa y las sugerencias presentadas para mejorar la política agraria comunitaria. En estos tiempos es más importante que nunca contar con experiencias como Olivares Vivos, que demuestran que es posible y deseable compatibilizar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y la mejora de la calidad de vida rural con la conservación de nuestro patrimonio natural. Todo esto no podemos hacerlo solos, necesitamos trabajar juntos, contando con los hombres y mujeres del campo, para conservar nuestro rico patrimonio natural. Por tanto, les animo a continuar adelante con este magnífico proyecto para conseguir sumar muchos más olivareros a esta red de olivares vivos por la biodiversidad. Muchas gracias y hasta pronto. También nos acompaña de manera virtual Mariana de Gracia Canales. Ella es viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Desde este entorno me gustaría poner en valor el desarrollo del proyecto LIFE Olivares Vivos, una magnífica oportunidad de visibilizar la excepcional importancia del olivar para la conservación de nuestro patrimonio natural. Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, colaboramos activamente en este proyecto, por la importancia del cultivo del olivar en nuestra región, ya que supone más de 450.000 hectáreas, además de la conservación que se hace de la biodiversidad asociada a las prácticas tradicionales que debemos fomentar. Damos la enhorabuena a SEO BirdLife por esta maravillosa iniciativa.
Escuchamos ahora a Isabel Uceda, diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén. Muchas gracias. La verdad es que es un honor representar a la Diputación Provincial de Jaén en la jornada de presentación de los resultados de este proyecto. Es un honor ser socio y ser cofinanciador del mismo. Ya sabéis que la Diputación Provincial de Jaén forma parte del mismo desde su primera fase, desde que SEO Verlife nos presentara el proyecto en el año 2014, porque estábamos y estamos convencidos de las ventajas tanto económicas como medioambientales del proyecto, a las cuales no me voy a referir porque sé que vamos a tener la oportunidad de conocerla al detalle en las intervenciones posteriores, pero sí me gustaría resaltar por qué el proyecto Olivares Vivos es importante para la provincia de Jaén, una provincia como la nuestra, que por sus características especiales tenemos un cuarto de la superficie de la provincia son parques naturales, el 44% del territorio es olivar, tenemos 66 millones de olivos. Con estas características especiales tienen ustedes que saber que las políticas de mantenimiento y de recuperación de la biodiversidad para una provincia como la de Jaén son importantes y desde la Diputación Provincial de Jaén estamos actuando en proyectos como este que pensamos que va a aportar una señal de identidad, un plus más para este producto como es el aceite de oliva y la importancia que tiene en la provincia de Jaén. Además, este cultivo, el cultivo del olivar, genera empleo en la provincia, ha sido el pegamento que ha impedido que nuestros pueblos que han perdido población no lo hayan hecho de manera no hayan perdido más población por garantizar la renta familiar. En cuanto al número de jornales, el olivar representa 20 millones de jornales por campaña, dependiendo de la producción, que representa, como digo, aproximadamente el 40% del empleo agrario que se genera en Andalucía. Al igual que la Diputación Provincial de Jaén, estamos convencidos de las ventajas del proyecto. Me gustaría dar las gracias a los olivicultores que forman parte del mismo, porque creo que ellos son conscientes de que el manejo actual del olivar no es sostenible y de que estos nuevos modelos respetuosos con el medio ambiente van a compensar sus esfuerzos con una mejora de la rentabilidad del aceite de oliva que produzcan. De hecho, son ya 37 las marcas de aceite de oliva virgen extra participantes en el proyecto Olivares Vivos y además contamos con el apoyo de 78 municipios, 72 de ellos de la provincia de Jaén, que forman parte de la red de municipios por los Olivares Vivos, REMOV, que tiene un papel fundamental en la divulgación y en la implantación de las acciones de este proyecto. Con esta herramienta y con los valores de Diputación de Jaén vamos a seguir trabajando por un olivar sostenible. Me gustaría dar las gracias a todos los que habéis hecho posible que este proyecto esté ya en esa segunda fase, que ha dado un paso más, de manera que vamos a implantarlo también en otros países como Italia, como Grecia y como Portugal, y que vaya a seguir contando con la Diputación Provincial de Jaén en el desarrollo del mismo. Así que muchas gracias y que sea una jornada muy provechosa. Gracias, diputada. Tiene la palabra ahora José María Martel, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias, estimadas autoridades de la mesa, estimadas participantes. Es para mí un gran honor poder participar en la apertura de esta jornada en representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, me ha trasladado sus disculpas por no poder asistir al evento y darle la bienvenida personalmente. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la mayor institución pública en España dedicada a la investigación científica y técnica, así como una de las más destacadas del espacio europeo de investigación. Nuestra misión es el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y el desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y el asesoramiento a entidades públicas y privadas. En el CSIC somos actualmente más de 15.000 personas, entre personal científico, técnico y de gestión, y estamos repartidos en 121 institutos de investigación y los 3 centros nacionales que se incorporaron en 2021. Tenemos presencia en todas las comunidades autónomas y contribuimos, por tanto, a la vertebración del territorio. La actividad
la actividad investigadora del CSIC se encuadra en diversas áreas científicas y, en particular, tenemos un área dedicada a la tierra y el medio ambiente. Los grupos de investigación que trabajan en este área realizan investigación básica y aplicada centrada en describir la diversidad natural que nos rodea y promover una comprensión más profunda del funcionamiento de los sistemas naturales. Estudiamos de forma multidisciplinar e integradora la biología y geología del planeta Tierra y el impacto de las actividades humanas sobre la biosfera. En el contexto de cambio global de origen antropogénico, es especialmente necesario cuantificar los impactos actuales sobre la biodiversidad y comprender las amenazas medioambientales que se ciernen sobre nuestra sociedad, buscando soluciones sostenibles de economía circular para mitigar los daños actuales a los ecosistemas. Entre los centros de tierra y medio ambiente contamos con la Estación Experimental de Zonas Áridas, situada en Almería, que desarrolla diversas líneas de investigación básicas sobre ecología evolutiva y procesos geomorfológicos, así como investigación aplicada a la resolución de problemas de conservación y manejo de organismos y medios naturales. Entre los objetivos de este centro se encuentra mejorar nuestra comprensión del funcionamiento de los ecosistemas áridos y cómo van a responder a cambios actuales y futuros, con el fin de desarrollar estrategias específicas de mitigación. La investigación básica y aplicada desarrollada en este centro puede ser utilizada para conservar los recursos naturales y desarrollar sistemas de aprovechamiento sostenible de dichos recursos. Un ejemplo excelente de esta investigación es el proyecto Olivares Vivos, de cuyos resultados estamos informando en este acto. Este proyecto, planificado como una investigación a largo plazo, tuvo una primera fase que mostró la importancia del olivar para la conservación de la biodiversidad en España y que era posible mantener o aumentar dicha biodiversidad a la vez que asegurar la rentabilidad del cultivo. En una segunda fase, la actual, se pretende extender el modelo de la olivicultura propuesto por Olivares Vivos a zonas olivareras de España y otros países como Grecia, Italia y Portugal. Los resultados obtenidos hasta la fecha avalan las conclusiones del primer proyecto y permiten esclarecer mecanismos ecológicos de recuperación de biodiversidad aplicables a nivel continental. En esta segunda fase se presta además especial atención a comprobar la validez del modelo Olivares Vivos en medios semiáridos, para lo cual se está trabajando en diversos olivares en el sureste peninsular. Los primeros resultados apuntan a que el modelo Olivares Vivos puede funcionar en tales condiciones, con lo que el proyecto contribuye a lograr una agricultura sostenible y respetuosa con la naturaleza en el marco del cambio climático. Los resultados derivados del proyecto son múltiples y no se restringen solo a la generación de artículos científicos. Es más, la transferencia del conocimiento generado está en el corazón del proyecto, que pretende que dicho conocimiento sea eficaz para un sector productivo clave, los agricultores. En estos momentos en que se cuestiona la convivencia de políticas y medidas verdes en la agricultura, el proyecto Olivares Vivos demuestra que dichas políticas no son solo necesarias y eficaces, sino que contribuyen a asegurar la rentabilidad de los agricultores a largo plazo. Es decir, Olivares Vivos ofrece una clara respuesta a la disyuntiva de muchos agricultores de seguir trabajando contra la naturaleza para obtener un discutible retorno momentáneo versus trabajar a favor de la naturaleza para asegurar una productividad sostenible, una rentabilidad a largo plazo y para conservar el patrimonio cultural. La Estación Experimental de Zonas Áridas, junto con la Universidad de Jaén, aporta las bases científicas de este proyecto, de forma que los resultados obtenidos, la ganancia de biodiversidad derivada del modelo Olivares Vivos, está avalada científicamente. Este proyecto es un excelente ejemplo de colaboración leal y eficaz entre investigadores, conservacionistas, agricultores y administraciones. Pretende dar respuesta a importantes retos de nuestra sociedad, como la conservación de la biodiversidad, la calidad de la vida en el medio rural, el reto demográfico, la producción sostenible y respetuosa de alimentos, la adaptación de nuestros sistemas al cambio climático. Los objetivos del proyecto se alinean con líneas de trabajo clave en la Unión Europea, cuya financiación a lo largo de estos 10 años es fundamental, a la vez que respalda el interés del trabajo también con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que condensan el compromiso de la humanidad para conseguir un planeta justo y sostenible. Estos objetivos incluyen, por ejemplo, la eliminación de la pobreza,
la lucha contra el cambio climático, la educación, la igualdad o el diseño de las ciudades. Y no puede haber ciudades sostenibles sin áreas rurales sostenibles, lo que entronca con la Estrategia Nacional frente al reto demográfico y con la necesidad de cohesión territorial. La Agenda 2030 es de hecho una oportunidad y un serio toque de atención para que los países y sociedades cambien drásticamente sus conductas para conseguir la sostenibilidad de nuestro planeta, amenazado por la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales o la disminución de la biodiversidad. La investigación científica y, concretamente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como primer organismo público de investigación en España, tiene mucho que decir en este escenario. En definitiva, este proyecto ilustra el valor de la ciencia para responder a los retos actuales y el compromiso que tiene el CSIC para transferir y aplicar los conocimientos que genera a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, José María. Tiene la palabra ahora Nicolás Ruiz, rector magnífico de la Universidad de Jaén. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, a Jaime, director ejecutivo del COI. Muchas gracias, Jaime, por acoger este estupendo evento en vuestra casa, aquí en las instalaciones del COI. Saludar, por supuesto, también a Asunción, que sois los promotores de este evento y por ello pues, os lo agradezco enormemente. También saludar a Paz Fentes, su directora general de Cultivos Herbáceos Industriales y de Aceite de Oliva del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias por estar hoy aquí presentes con nosotros. Por supuesto, al vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, a José María Martel, muchas gracias. Y, por supuesto, a mi colega, a Isabel Uceda, que es la digamos, diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de la Diputación de Jaén. Muchas gracias, Isabel, por estar aquí con nosotros. Y, por supuesto, quiero agradecer también y saludar a todas las personas que forman parte de este proyecto, en especial a los investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén. Veo aquí a Eva, a Pedro y a algunos compañeros más. Bueno, para mí como rector supone un orgullo y una tremenda satisfacción el poder representar hoy aquí a la Universidad de Jaén en este acto de presentación de un estudio que permite dar un paso más. Y además es un paso fundamental en una tarea importante, que es la tarea de conjugar dos aspectos clave. Por un lado, estamos hablando de la conservación de la biodiversidad y, por otro lado, la sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas. Son dos elementos que hay que buscar el equilibrio, un equilibrio que es difícil, pero es necesario. Nuestra universidad, como nosotros decimos, la UJA, la Universidad de Jaén, ha estado desde el principio en este proyecto, en el proyecto LIFE, Olivares Vivos, como una de las entidades coordinadoras, junto con la Estación Experimental de Zona Árida del CSIC, también, por supuesto, con SEO BirdLife, y también pues con investigadores de otros países, de investigadores de Grecia, de Italia, de Portugal. ¿Y por qué hemos estado? Porque siempre hemos creído en el potencial y en los claros beneficios que podía reportar esta iniciativa para un sector que es fundamental para Jaén, para Andalucía, para España, en general para nuestro planeta. Pensábamos, y los resultados nos están dando la razón, que necesitamos un cambio de modelo en un cultivo que es estratégico para Jaén, para Andalucía, para España, por su importancia socioeconómica y también por su valor medioambiental. Este nuevo paradigma supone un hito fundamental en la lucha por la conservación de la biodiversidad sin que por ello suponga un menoscabo de la rentabilidad de las explotaciones. Ese equilibrio difícil, bueno, pues es algo que es lo que se pretende con este proyecto, que ya va adquiriendo cada vez más velocidad y cada vez más dimensión y más impacto. En la primera fase del proyecto, bueno, pues se diseñó una certificación y una marca de garantía de AOVES que acreditan científicamente que la producción de aceites en fincas donde se aplica este nuevo modelo, este nuevo paradigma, pues contribuye de una forma clara, de una forma decisiva a la recuperación de la biodiversidad, dotando al producto de una cuestión clave, de valor añadido, de mayor valor añadido. Hablamos de innovación, hablamos de excelencia y también, por supuesto, hablamos de competitividad, por supuesto. Ahora, en Olivares Vivos
más o Olivares Vivos Plus, depende de cómo queramos decirlo, el proyecto ya adquiere un mayor alcance, una mayor dimensión, tratando de aplicar esta nueva forma de entender la olivicultura, pues aplicarlo a otras zonas olivareras de España y, por supuesto, también a otros países como son Grecia, Portugal, Italia y, ¿por qué no?, dar el salto y llegar incluso a países como pueden ser Estados Unidos. Tenemos que tener siempre metas altas porque el proyecto en sí es un proyecto muy, muy potente y muy consistente. En la Universidad de Jaén, bueno, desde hace tiempo estamos realizando una apuesta clara y decidida por esta iniciativa, brindando pues, apoyo institucional, los recursos que podemos poner a disposición de los investigadores y, en este caso, pues, a los investigadores que son, digamos, miembros de la Universidad de Jaén y están encuadrados en dos equipos, ¿no? Por un lado, tenemos a los miembros del equipo, como yo les llamo, del equipo UJA Ecología, liderado por nuestro catedrático Pedro Rey, y por otro lado el equipo UJA Mercados, que está liderado por la profesora de Comercialización e Investigación de Mercados, Eva Mulgado. Entre ambas estructuras, bueno, pues van trabajando de forma coordinada y, bueno, van haciendo que este proyecto avance y adquiera ya una dimensión muy importante. Aquí yo es donde subrayo la importancia de la investigación multidisciplinar, de la investigación interdisciplinar. Esto, desde la perspectiva de la ecología, bueno, pues hubiera tenido un recorrido, pero no demasiado. Desde la perspectiva de la óptica de explorar nuevos mercados, del marketing, de la comercialización, también. Pero si juntamos, aunamos esfuerzos, pues podemos llegar a proyectos realmente transformadores. El vínculo de la Universidad de Jaén con el sector del olivar pues está en el germen de su propia, digamos, de la propia institución, forma parte de nuestro ADN y forma parte del ADN de la Universidad de Jaén desde su creación ya en el año 1993. Y ese vínculo con el sector es un vínculo que lo hemos ido reforzando a lo largo de los años, de estos 30 años de historia de la Universidad de Jaén, y lo hemos ido reforzando por dos razones fundamentales. Una, por la importancia estratégica que tiene el sector para nuestro territorio, para la provincia de Jaén. Y la segunda razón es porque entendemos que la Universidad de Jaén debe jugar un papel protagonista en lo que es el desarrollo y la transformación de nuestro territorio. Y es aquí donde quiero poner en valor el trabajo protagonista de nuestros investigadores, nuestras investigadoras, en el ámbito oleícola. Actualmente en la Universidad de Jaén contamos con alrededor de 130 grupos de investigación. De esos 130 grupos de investigación, más de la mitad, alrededor de 70, trabajan de forma directa en el ámbito, en el sector oleícola, en el sector de la olivicultura. Y lo hacen a través de distintas líneas de investigación que dan respuesta, yo diría que a una parte muy importante, a una gran parte de las necesidades, de los retos y de los desafíos que tiene el sector. También, por supuesto, quiero subrayar el papel que juega el Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceite de Oliva de la Universidad de Jaén, el INUO, que es un centro de investigación referente a nivel nacional e internacional en cuanto a formación, investigación, transferencia de conocimiento e innovación en el ámbito de la olivicultura. Y, en definitiva, pues como pueden ver, la Universidad de Jaén es la Universidad del olivar y del aceite de oliva. Y por eso estamos muy, muy orgullosos de desempeñar este papel activo, este papel protagonista en esta iniciativa, en este magnífico proyecto LIFE Olivares Vivos, ya en su segunda fase, la fase, como llamamos, fase plus. Ahora nuestro profesor Pedro Rey pues, analizará de una forma más pormenorizada los resultados del estudio y, a grandes rasgos, ya anticipo que esos resultados confirman lo que ya sabíamos o intuíamos. El olivar es un ecosistema de gran valor ecológico que alberga una rica biodiversidad de flora y fauna. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta biodiversidad pues, se ve amenazada fundamentalmente o principalmente por producciones o prácticas agrícolas pues, muy intensivas o superintensivas. Afortunadamente, en esta investigación, en este proyecto de investigación, pues ya se plantean y se proponen desde el principio soluciones, se aportan soluciones que son fácilmente aplicables, trasladables al terreno y
objetivo de recuperar de una forma ágil la biodiversidad y hacerla compatible con la rentabilidad de las explotaciones. Lo hablaba antes con Eva y con Pedro, es importante generar conocimiento, pero también es importante que ese conocimiento tenga impacto, genere impacto y tenga utilidad en el sector. De ahí que, bueno, pues se estén planteando ya incluso iniciativas más ya ligadas con el sector, que, bueno, en su momento los protagonistas pues lo podrán anunciar. Voy terminando y termino de la siguiente forma, y es que para seguir por este camino, en donde queremos conjugar biodiversidad y rentabilidad, queremos conjugar preservación del medio ambiente con sostenibilidad económica y social, es necesario apoyar a los agricultores con políticas agrarias que apuesten de una forma decidida por la conservación de nuestro patrimonio natural. Dicho esto, pues también se necesita de la complicidad de los consumidores a través de sus opciones de compra. Y por aquí, para conseguir eso, este segundo objetivo, es necesario crear conciencia colectiva de la importancia de apoyar modelos agrícolas que vayan más allá de la rentabilidad o que vayan más allá de la productividad, que vayan, y en eso también se está trabajando en este proyecto. Por tanto, me parece que es un proyecto, como se suele decir, un proyecto redondo. Institucionalmente lo vamos a respaldar sin ninguna duda, pondremos todos los recursos que podamos y creo que es de los proyectos que yo denomino proyectos transformadores, proyectos tractores. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, rector. Y cierra las intervenciones de esta mesa Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO BirdLife. Muchísimas gracias. Bueno, después del gran panel de intervenciones que hemos tenido, pues creo que a mí me corresponde ser muy breve, sobre todo porque si no, no vamos a conocer los resultados, que es lo importante de esta sesión. Y quiero deciros que como directora ejecutiva de SEO BirdLife, la organización que acaba de cumplir 7 décadas, es realmente un orgullo estar aquí. Es un orgullo demostrar que venimos no solamente conservando naturaleza, sino sembrando naturaleza para mejorar la calidad de vida de la gente, y proyectos como este lo demuestran. Pero sobre todo, y es un orgullo de verdad, y me permitís que estéis todos muy agradecidos, se me nota todo, pero voy a decir un gracias en mayúscula a Europa. Gracias a Europa. Necesitamos Europa. Gracias al proyecto LIFE. Si no tuviéramos estos fondos que permiten investigar para ver cómo restaurar naturaleza. Por cierto, felicidades a todos los que estáis aquí y a todos los ciudadanos que no nos oyen, porque desde ayer tenemos la Ley de Restauración de la Naturaleza, donde un proyecto como este, que pretende revivirla cuando en los campos que producen lo que comemos, pues es también para felicitar. Con lo cual, gracias a Europa, gracias al proyecto LIFE. Tenemos 70 años de historia, estamos más jóvenes que nunca para seguir demostrando que la naturaleza es parte de la solución. Estamos también muy agradecidos a la Administración General del Estado con las 2 carteras, a la Diputación de Jaén, a la Universidad, al CSIC, con quien tantas cosas hacemos, a las comunidades autónomas que están con nosotros. Gracias en mayúscula después de 70 años. Sí que creo que hay algo que también hay que decir. Es un orgullo, ¿no? Es un orgullo poder demostrar que efectivamente, como dice el ministro Planas, y discutimos en muchísimas reuniones, no va a haber nunca sostenibilidad sin rentabilidad. Pero nosotros, y gracias a este proyecto, y por favor permitidme que dé las gracias al equipo científico, a todo el equipo de comunicación, a todos los que están en el campo, el que siguen las fincas, pido un aplauso para ellos, si no, no estaríamos aquí. Gracias al equipo. Pues sí, es cierto, no va a haber nunca sostenibilidad sin rentabilidad, pero hay otra verdad que queda demostrada con proyectos como Olivares Vivos, y es que no hay rentabilidad sin biodiversidad. Y así vamos a seguir, con lo cual he hablado de ese agradecimiento en mayúscula después de 70 años, de ese orgullo de poder coordinar un proyecto como este, que
Casi ni siquiera me atrevo a que lo estemos liderando, porque hay tantos líderes dentro de este proyecto que lo que estamos es coordinando tanto liderazgo y conocimiento colectivo. Y lo que sí creo que me toca decir como organización conservacionista y científica es hablar de un compromiso. Ese compromiso que ha tenido SEO durante 70 años. Esta organización está declarada de utilidad pública y proyectos como este lo demuestran. Y el compromiso de SEO para las próximas décadas es que no vamos a dejar solo ni al campo ni a las personas que trabajan y producen alimentos en él. Con lo cual, vamos a seguir siendo de utilidad pública y vamos a demostrar que un proyecto país como es este permite rentabilidad para los agricultores y salud para los consumidores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pueden tomar asiento porque vamos a pasar a conocer los resultados de ese estudio de la biodiversidad del olivar europeo, que estamos deseando conocerlos, así que vamos a ello. Y lo hacemos en la mano de Pedro Rey, catedrático de Ecología de la Universidad de Jaén y responsable de los estudios de biodiversidad del proyecto de Olivares Vivos Plus, y Rubén Tarifa, de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC y responsable coordinador de los muestreos de campo. Un fuerte aplauso para Pedro y Rubén y les dejamos el micrófono a ellos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todas las autoridades. La verdad es que es estimulante para todos los que tenemos que intentar hacer esa transferencia de conocimiento a proponer soluciones basadas en la naturaleza para el campo, para la agricultura y para una mejor integración de biodiversidad, rentabilidad, agricultura, pues poder contar con tanta gente apoyando un proyecto como este. Ya digo, es estimulante y da fuerzas a la gente que dedicamos muchísimas horas para seguir trabajando en estas cuestiones. Bien, lo que venimos a presentaros son los resultados de lo que nosotros llamamos la fase preoperacional, antes de intervenir en los olivares con las medidas de actuación que hemos desarrollado y hemos probado en el proyecto anterior de recuperación de biodiversidad, las que nos condujeron a la certificación Olivares Vivos para esa marca de garantía de la calidad de aceite de oliva virgen extra. Lo que vamos a hacer es presentar esos resultados de biodiversidad, un poco cómo hemos estado muestreando, la extensión del muestreo que hemos estado haciendo y lo que esto nos está mostrando de biodiversidad ya a escala continental. En el proyecto anterior resolvimos, digamos, de alguna manera el demostrar que el olivar era un refugio muy importante, un lugar muy importante para la biodiversidad a escala de Andalucía, y ahora tenemos cifras que demuestran que es igualmente importante a escala continental. Vamos a empezar haciendo esta presentación, va a empezar introduciéndola un poco Rubén Tarifa, presentando algunos resultados, y yo trataré de explicar después qué es lo que son esas cifras en el contexto de la biodiversidad general europea y de la península ibérica en particular, y también explicar qué genera la variación que detectamos, ¿vale? Bueno, buenos días. Yo soy Rubén Tarifa y vengo de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC. Y bueno, antes de comentar los resultados del proyecto, me gustaría hacer un pequeño inciso diciendo que me alegra mucho por lo que he estado escuchando y el apoyo que tiene el proyecto, ya que los resultados que les vamos a presentar ahora son fruto del sacrificio, el tesón y también de una parte fuerte de cariño hacia un proyecto en el que hay mucha gente que cree en él y que, como vais a ver por sus resultados, pues es realmente ilusionante. Entonces, voy a contarles qué hemos estado haciendo, ¿no?, para ver esa biodiversidad en esta finca. Pues este proyecto, podemos decir sin
sin temor a equivocarnos, como se dice, que a día de hoy es el mayor estudio que se ha hecho en paisajes de olivar de biodiversidad. Ahora hemos dado el salto desde un primer proyecto donde estudiamos lo que ocurría en la región de Andalucía, como se ha comentado ya en la primera sesión, ¿no? Pues a otras zonas olivareras como son el el Levante español, Extremadura, Castilla-La Mancha. Hemos dado el salto además a otros países como Portugal, Italia, Grecia, en diferentes regiones dentro de estas grandes regiones olivareras. Entonces, por poner un poco más en el mapa estas 19 fincas que componen Olivares Vivos Plus a día de hoy, pues vemos que estas serían las diferentes regiones. Dentro de España extendemos más, como digo, a otras zonas. En Portugal tenemos pues dos olivares que nos acompañan en este proyecto con nuestros socios portugueses. En Italia hay 2 regiones, en Lacio y en la Toscana, también regiones eminentemente olivareras. Y en Grecia, tanto en la parte continental como en la parte insular, en Creta. En todos estos olivares son aquellos en los que en esta primera fase del proyecto hemos estado midiendo la biodiversidad. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues por resumir un poco, sería cada una de estas regiones, de estas localidades, está compuesta por 2 olivares. Uno demostrativo, donde se han hecho todos estos cambios, se han restaurado estos elementos, este modelo de olivares vivos, y pareado un control donde hemos estado también midiendo la biodiversidad, pero donde no se ha hecho esta actuación, para de un modo totalmente científico ver cómo responde ante estos cambios que hemos propuesto en esas fincas, ¿no? No solamente lo hemos hecho dentro del olivar, que serían todos estos circulitos lilas que pueden ver aquí, sino también en zonas de monte cercanas, donde también hemos estado midiendo de forma muy exhaustiva la biodiversidad que había, no solamente dentro del cultivo, sino también en los parches aledaños más cercanos de hábitats seminaturales. En cada una de estos olivares pues había un total de lo que llamamos 10 estaciones de muestreo, donde, como comentaré ahora, pues se ha muestrado la biodiversidad de forma muy exhaustiva. A modo de ejemplo, pues imagínense que tienen una de estas estaciones, pues aquí hemos muestreado tanto las cubiertas vegetales, la diversidad de hierbas que había, hemos muestreado mediante trampa en el suelo la diversidad de artrópodos del suelo, principalmente centrados en hormigas y en arañas. También los polinizadores, que como antes se ha comentado la importancia que tienen para el mantenimiento de los cultivos por la capacidad que pueden producir de semillas con su servicio de polinización. También los murciélagos. Hemos instalado también hoteles de insectos, que estos serían los muestreos que hemos estado haciendo en zonas, lo que llamamos productivas del olivar, ¿no? Zonas eminentemente formadas por un marco de plantación de olivar. De forma totalmente pareada y similar, lo hemos hecho también en estas zonas que comentaba de bosquetes aledaños al cultivo, para ver también la diversidad que hay en esos campos próximos al olivar. Perdón, que es muy sensible el botón. Como decía, en cada uno de estos puntos de los olivares hemos estado mostrando estos diferentes grupos taxonómicos, pero antes de este muestreo, pues una de las tareas más importantes que llevamos fue ir hasta estos países para explicar a los diferentes grupos, diferentes socios, tanto portugueses, griegos como italianos, cómo se realizaban estos muestreos. Entonces, el primer paso fue ir a estas fincas y a pie de campo, junto con los agricultores, lo cual fue una experiencia también muy gratificante, conocer otros tipos de formas otras maneras de manejar el cultivo, todos bajo un mismo marco. Pues allí explicamos en qué consiste este muestreo de todos los grupos de biodiversidad que estaban implicados en este proyecto. En base a eso hicimos una hoja de registro de tomas de campo estandarizados, todo ha sido súper estandarizado desde un inicio, y todos los datos se han tomado de la misma forma entre los diferentes países y entre estas diferentes fincas de olivar, ¿no? Por tanto, a partir de abril de 2022, pues nos echamos al campo, ¿no? En diferentes puntos por toda la cuenca mediterránea, en realidad en estos puntos que antes he comentado, y empezamos a mostrar toda esta diversidad que había en los olivares. Durante primavera mostramos la diversidad de cubiertas vegetales, en otoño e invierno, coincidiendo con el momento de máxima fructificación de arbustos y árboles de la cuenca mediterránea, mostramos todas las especies de plantas leñosas que había en estos remanentes naturales de olivar. Las hormigas y las arañas fueron muestreadas en primavera, verano y otoño. Los polinizadores los concentramos en el periodo de primavera, coincidiendo con la máxima floración de las cubiertas vegetales. La
abejas, que aquí ponemos abejas en hoteles, abejas que crían dentro de estructuras que preparamos para ello, pues las muestreamos desde primavera hasta otoño también. Las aves, que son uno también de los grandes protagonistas del proyecto, se muestraron durante todos los periodos, todas las estaciones del año, y los murciélagos desde primavera y verano, que es también coincidiendo con el proceso de máxima actividad de este grupo tan difícil de muestrear, pero que fue un reto también que asumimos en este proyecto. Por tanto, después de, como digo, un esfuerzo pues, muy grande de muestreo, sin entrar mucho en cifras, casi que iría a este último dato, que son 333.000 datos de especies, de registros que hemos constatado en el campo, teniendo en cuenta tanto hierbas, plantas leñosas, como toda la multitud de taxones que hemos seguido. Es decir, identificamos todos estos registros de diversidad a escala mediterránea, que es un dato hasta ahora sin precedentes. Yendo a algunos de los grupos más punto por punto, ¿no? Pues en cuanto a los muestreos de vegetación leñosa, como digo, de estos arbustos que son base esencial para el mantenimiento de la diversidad de especies de aves, de insectos, pues en un total de 380 puntos de muestreo, donde se muestrearon de forma exhaustiva en cuadrados de 50 metros de radio la diversidad de especies leñosas, de arbustos y árboles, detectamos 223 especies de plantas leñosas, de un total de 140 géneros y casi 70 familias, lo cual representa unos datos pues, muy importantes de cara a ver estos parches de monte, la diversidad de plantas, solamente de arbustos, asociados a estos 19 olivares. En cuanto a los muestreos de hierba de la cubierta vegetal, que es digamos, uno de los ejes que mantiene la biodiversidad en los campos de olivar, pues en un total de 820 puntos cuadrados de 1 metro, donde notábamos todas las especies de plantas que había, pues casi detectamos ...500 especies de plantas, que como veremos más adelante representan un porcentaje muy alto de las especies, incluso de la península ibérica. Son datos a escala, estos datos que mostramos son a escala mediterránea entre todas las fincas, pero casi 500 especies de plantas. En cuanto a los muestreos de artrópodos, que se centran en dos objetivos principales, que son las hormigas y las arañas, pues instalamos, como digo, unas pequeñas trampas donde podemos colectar ejemplares de estos insectos y bueno, solamente en arañas casi identificamos a nivel de género 21.000 arañas, que es un trabajo, pues como digo, ingente. Pero si seguimos con los artrópodos, que es un grupo que recibe mucha atención, bueno, también decir que casi 175 géneros de arañas, es decir, ya decimos la diversidad que hay de artrópodos asociados al suelo en el olivar. Pero es que con hormigas, que es donde más individuos, claro, como cabe esperar, no se han detectado, son casi 250.000 hormigas que y hago mucho hincapié en esto, que se han visto a la lupa, se ha identificado esa especie y sabemos ahora que hay 52 especies en el olivar gracias a este esfuerzo de campo y de laboratorio, especialmente de laboratorio. Subiendo un poco y alejándonos un poco del suelo, tendríamos los insectos polinizadores, que es una pieza esencial en el cultivo y para el mantenimiento de las cubiertas vegetales, donde pues a través de la Universidad de Jaén, de los muestreos que se han realizado, pues se han detectado 383 especies, bueno, no solamente en la Universidad de Jaén, sino con todos los socios en diferentes países, y en España hemos podido constatar que hemos descrito casi 1.400 interacciones planta-insecto, es decir, sabemos que una especie de insecto ha contactado con una especie de planta y podemos entender a nivel ecológico qué está pasando ahí en esa cubierta, cómo interaccionan las especies de insectos con esa cubierta vegetal. Respecto a los hoteles de abejas, los hoteles de insectos, que seguramente muchos conocerán, pues es una estructura donde crían un grupo muy selecto de abejas que crían en cavidades. Aquí hay muchas menos especies, pero también muy importantes, ya que son un buen indicador de la salud de los insectos polinizadores en los cultivos. Y aquí testamos un total de 15 especies de abejas de una familia muy concreta de abejas que crían en este tipo de estructura. En cuanto a las aves, pues en casi 1.900 censos de aves, tanto de forma visual como a nivel auditivo, por escucha, hemos detectado 160 especies de aves
de casi 112 géneros, o sea, 112 géneros. Casi 38.000, o sea, más de 38.000 aves contactadas durante estos muestreos. Y uno de los retos que gracias a nuestros socios portugueses se ha podido abordar es la identificación de los murciélagos, que realmente muchos habréis visto, pero es difícil de detectar. Pues con unos pequeños aparatos que se instalan tanto en el olivar como fuera de él, se graban las ecolocalizaciones, que son los cantos, digamos, que hacen los murciélagos, y se pueden identificar las especies a través de un proceso complejo de análisis de esa información. Y hemos podido constatar que 33 especies utilizan de una forma u otra el olivar, que además es muy importante debido al servicio que hacen actuando como controladores de plaga en el cultivo, lo cual son datos esperanzadores que la comunidad de murciélagos sea tan rica. Por tanto, dando solo una pincelada y ahondando un poco más en los datos, pero ya poniéndole cara, digamos, a cada uno de los grupos, pues podemos decir que hay más de 1.600 taxones, es decir, organismos tanto a nivel de especie como a nivel de género, que están en este conjunto de 19 olivares y que hemos detectado, lo cual pues una pincelada muy importante de cara a tener un argumento sólido en el que decir que el olivar mantiene esa biodiversidad y que es una pieza esencial para entender la biodiversidad en los cultivos y a escala pues, mediterránea. Y como último, pues preguntar qué representa todo esto a escala mediterránea. Pues para contestar esta pregunta, dejo con Pedro Rey, que os la tratará en detalle. Gracias. Bueno, pues yo voy a tratar de profundizar un poco en toda esta cantidad de diversidad. Podemos hablar de 1.600 taxones y yo podría decir que eso puede ser mucho o puede ser poco, ¿no? En realidad. ¿Cómo podemos evaluar qué tanto representa esto? ¿Qué cantidad de biodiversidad albergan realmente los olivares? Pues relativizándolo. Y lo vamos a relativizar, en este caso, a la información más completa que tenemos, que es la información de la península ibérica. En la península ibérica venimos haciendo estudios, primero en el LIFE anterior, que se desarrolló en esos 40 olivares de Andalucía, y una parte muy importante de los muestreos que se han realizado, ahora también se han realizado en este nuevo proyecto entre Portugal y España. Aunan la mayor parte de las fincas que hemos utilizado, ¿vale? Por tanto, podemos tener un dibujo muy completo de... además, hay olivares en Levante, hay olivares en zonas semiáridas, en el sureste peninsular, olivares en Castilla-La Mancha, olivares en Andalucía, olivares en Extremadura y olivares en Portugal. Tenemos el dibujo, digamos, bien completo de esa diversidad de todos esos grupos. Y la forma de relativizarlo, digamos que a nosotros se nos ocurre que es más potente, es con respecto al total de taxones a nivel de especie o de género que hay en la península ibérica de esos grupos, ¿vale? Y fijaros que los datos son bastante espectaculares. Me voy a la línea azul de esa tabla, donde tenemos que ni más ni menos que el 12% de toda la flora de la península ibérica. Estamos hablando que la península ibérica es el territorio más biodiverso de Europa, que seguramente la inmensa mayoría de ustedes lo conocen. Pues el 12% de toda esa flora ibérica aparece en los paisajes de olivar. Pero es que si nos vamos a la fauna, pues tenemos que en el caso de las aves, prácticamente una de cada 3 aves que sobrevuelan la península ibérica aparece alrededor o en algún momento en los paisajes de olivar. Que en el caso de las hormigas, pues prácticamente el 30% de las especies de hormigas descritas en la península ibérica aparecen en los paisajes de olivar. En el caso de, por ejemplo, las arañas, pues nos hemos encontrado también con unas cifras muy elevadas, más del 30% o cerca del 30% de todos los géneros de arañas descritos en la península ibérica, que os puedo asegurar que son muchos, hay representación en el olivar. En el caso de los insectos polinizadores, o sea, de las abejas silvestres, tenemos más de 1.100 especies de abejas silvestres en la península ibérica y prácticamente el 28% de ellas aparecen en los paisajes de olivar. Y el caso más llamativo, por lo menos ha sido para nosotros, porque realmente no teníamos
conocimiento de murciélagos previos, es que casi el 60% de todos los murciélagos de la península ibérica sobrevuelan en algún momento el olivar. Estas cifras, pues básicamente suponen que de promedio 1 de cada 3 especies o el 30 y tantos % de la fauna y flora de la península ibérica está representada en el olivar, que ya os digo, el territorio más biodiverso de toda Europa, no solo del Mediterráneo, sino de toda Europa. Luego, esto es una buena prueba para abogar, porque el olivar mantiene mucha biodiversidad y es realmente, como se ha dicho aquí en algún momento ya, un cultivo estratégico para la biodiversidad. Pero no por decirlo, sino porque lo dicen las cifras tras centenares de miles de registros de biodiversidad, ¿vale? Bien, la cuestión es cómo varía continental y regionalmente. Este era el enfoque que queríamos abordar aquí. Y lo que nosotros hemos encontrado, aquí lo estamos representando, son algunas de las fincas o las principales fincas, las que iban al margen del enfoque semiárido, digamos de zonas semiáridas que consideraré después, cómo están distribuida esa biodiversidad cuando sumamos todos esos géneros y especies, digamos, de cada uno de esos grupos. Ahí está lo que hemos detectado, tanto para nivel de especie como el nivel de género, es que parece existir un gradiente geográfico de diversidad de este a oeste, siendo el máximo en la península ibérica de biodiversidad en los paisajes de olivar. Esto, de alguna manera, cumple parte del patrón biogeográfico también de riqueza de especies en fauna y en flora que ocurre en general en el Mediterráneo. Esto podría tener un cierto sesgo, a los científicos nos corresponde también poner limitaciones a lo que decimos, podría tener un cierto sesgo por una distinta detectabilidad, digamos, o capacidad de determinación de especies por los distintos grupos. Estamos hablando de grupos de investigación en Italia, en Grecia, en Portugal y España, y yo me criticaría eso aquí, y como me lo criticaría, intenté corregirlo. Y una forma de corregirlo es trabajando a nivel de género. Los géneros son un nivel de resolución más bajo y, por tanto, es más plausible que todos los grupos sean capaces de determinar con éxito o con fiabilidad los géneros. Y lo que encontramos es exactamente el mismo patrón cuando trabajamos a nivel de género que a nivel de especie, que refuerza pues, esa existencia de ese patrón geográfico. Sin embargo, no solo existe ese patrón geográfico, sino que además lo que observamos en estos diagramas, que son diagramas de ordenación de comunidades, lo que tratan de representar, en definitiva, es la composición de especies en cada uno de estos grupos difiere geográficamente también. Es decir, existe una segregación geográfica de alguna manera en las aves, en las hormigas, en las arañas, en la mayoría de estos grupos, entre los distintos países y las distintas regiones. Y eso es también importante porque eso suma, es lo que decimos los ecólogos, que es betadiversidad para configurar la diversidad continental en este caso. Y lo que eso significa es que conforme nos movemos geográficamente hay una renovación, en definitiva, en las especies que integran esos ensamblajes en cada uno de esos grupos y contribuye a generar o a aunar todavía más diversidad. Otra pregunta que nos hacíamos era qué tanto afecta la intensificación agrícola y la homogenización del paisaje en monocultivos de olivar, que sabemos que es algo que ha venido ocurriendo históricamente en las zonas ampliamente olivareras, qué tanto ha afectado eso a la biodiversidad. Partíamos del proyecto anterior de concluir que esos eran dos motores principales de disminución de biodiversidad en los paisajes de olivar. A más intensidad de las prácticas agrícolas, menor diversidad, a más homogenización de paisajes de monocultivo de olivar, menor biodiversidad. Y eso también lo encontramos ahora, lo refrendamos a nivel continental y a nivel regional. Es decir, los mismos motores de empobrecimiento de biodiversidad
se están reflejando a escala continental y a escala regional. ¿Vale? Es algo que tampoco es particularmente sorprendente, nosotros lo esperábamos y no es sorprendente, por tanto, que todo lo que está intentando las políticas agrarias comunitarias, la ley de restauración de la naturaleza recién aprobada y todo esto vaya en la dirección también, pues, por ejemplo, de restaurar medio natural, porque la homogenización del paisaje empobrece la biodiversidad y los servicios que esa biodiversidad realiza para los propios cultivos. Eso ahí se identifica. No voy a manejar el puntero porque la voy a liar, pero fijaros que las fincas que tienen en el centro un punto marrón o un punto de color crema son las fincas que menos diversidad tienen y o bien en su contexto regional o en el contexto general son las que tienen prácticas más intensivas o están en paisajes más homogéneos de olivar. Bien, otro punto fundamental de nuestras exploraciones, en este caso, en este proyecto particular, era ver qué pasaba con la creciente aridez del clima mediterráneo y las consecuencias que podía tener esa creciente aridez sobre la diversidad y sobre la composición de las comunidades que habitan los olivares, las comunidades bióticas. Para eso, pues, en la península ibérica hemos considerado la información que entre los dos proyectos, Life Olivares Vivos y Life Olivares Vivos Plus, tenemos en zonas semiáridas. De hecho, diseñamos una subacción incorporando 4 olivares en el sureste con respecto a uno que ya teníamos en el proyecto anterior y a través de eso intentamos ver en qué medida además tendríamos que afinar las medidas de actuación, las actuaciones o las intervenciones que hacemos en olivares vivos para ajustar el modelo olivares vivos, lo que nosotros llamamos el ecoesquema olivares vivos, para recuperar biodiversidad también en sistemas semiáridos. Y lo que hemos obtenido, ahí lo que tenéis es representado pues todos los olivares andaluces y algunos olivares semiáridos, y lo que tenemos, porque es la escala digamos más comparable, lo que tenemos es que fijaros que las barras de los olivares semiáridos, esos 4 que estoy ahí representando, están en cifras comparables a las mejores cifras que hay de biodiversidad en olivar de nuestros estudios. Luego podemos, y además sucede también, esto no lo he podido reflejar en esta diapositiva, pero que lo que disminuye la biodiversidad en condiciones semiáridas la disminuye, es lo mismo que lo disminuía en las condiciones mésicas mediterráneas. Esto nos hace ser optimistas de cara a que, bueno, probablemente aquello que funciona en condiciones mésicas mediterráneas funcione en condiciones semiáridas, pero está por probar. ¿De acuerdo? Es un mensaje, nosotros nos agarramos de momento a que lo que le afecta es lo mismo y que no disminuye la biodiversidad. Esto de que no disminuye la biodiversidad se refiere al número de especies. Lo que sí que cambia es la composición de las especies, la composición de las comunidades. En la península ibérica, que lo tenéis ahí reflejado en otras ordenaciones de comunidades para cada grupo, en la península ibérica hay un gradiente claro de aridez, el eje X en todas esas figuras, de manera que las fincas que están en condiciones más áridas se segregan claramente del resto en la composición de sus ensamblajes de especies de cada uno de esos grupos que estamos considerando. Por tanto, puede que no decaiga la diversidad, pero sí pueden cambiar las comunidades, y esto es un reto bastante difícil de afrontar y que de hecho pues no está muy claro si debemos tratar de parar cómo cambian las comunidades como consecuencia de cambio climático, ¿no? Eso lo digo como pensamiento ecológico que conservamos o que mantenemos mucha gente. Bien, en el proyecto no solo, estas son las cifras de biodiversidad, hasta ahí llego en esa que os podemos contar de momento, ya os digo, tenemos que ver qué pasa con esas cifras cuando además actuamos sobre esos olivares, actuaciones que ya se han realizado. Quiero también mostrar que nosotros no solo estamos reportando eso, sino que tratamos de darle herramientas a los agricultores para manejar la biodiversidad en sus fincas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues este es uno de los elementos, uno de los entregables comprometidos de esta acción, era entregar a cada agricultor y a cada gestor de la finca un dossier con los resultados de todas las métricas de biodiversidad, que son muchas, que hemos utilizado,
y con una serie de guías, digamos, de consejos sobre cómo actuar, que además se trasladarían a los planes de actuación en cada finca que ejecuta SEO Verlife, por ejemplo, en España y otras entidades en los otros países. Esos entregables, esas fichas de biodiversidad de cada finca, simplemente por mostraros un ejemplo y el tipo de información que contienen, contienen información agronómica de la finca, contienen el análisis de la heterogeneidad del paisaje, los hábitats de interés comunitario, si intercepta Red Natura o no, la conectividad estructural de los hábitats naturales alrededor de la finca, etcétera. Información de diversidad, de métrica de diversidad de cada grupo, en este caso lo ilustro con polinizadores, y para cada grupo, también lo ilustro con polinizadores exclusivamente para esta finca, la lista completa de todas las especies, géneros y familias de cada grupo detectado en la finca, ¿vale? Y si me permitís todavía unos minutos, creo que nos hemos extendido un poquito más, pero si me permitís unos minutos, os digo qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, o qué estamos ya haciendo una vez que hemos cubierto esta fase de esa evaluación, de presentar estos resultados. Tenemos otra acción fundamental en este proyecto, que es la acción de 1, que es la acción que va a analizar la recuperación de biodiversidad tras las actuaciones. Vamos a medir exactamente lo mismo, ¿vale? Pero además eso lo haremos a partir de 2025 en todos los olivares nuevos de este proyecto, pero además hay otra subacción que yo resalto aquí, la D1.3 de evaluación de la deuda de recuperación de los olivares demostrativos del proyecto anterior. A los 40, a los 20 demostrativos y sus controles le hemos medido ya otra vez la biodiversidad a lo largo de 2023-24 y estamos haciendo algo que creo que va a dar resultados muy bonitos, muy interesantes, que a todas las estructuras que incorporamos a la finca, sean setos, sean nidales, sean charcas, etcétera, para atraer biodiversidad, todas las hemos dimensionado al cabo de 8 años, lo estamos haciendo en la actualidad, y estamos viendo cómo atraen fauna a través de fototrampeo y videograbación estandarizado, ¿vale? Por ejemplo, algunos de los animales carnívoros, mamíferos carnívoros que estamos detectando con fototrampeo, tenemos decenas de miles de fotos a este nivel que analizar, la estamos analizando con sistemas ahora, digamos, que utilizan inteligencia artificial para el reconocimiento y que aprenden por su cuenta, usando estándares y programas que se están utilizando a nivel nacional y a nivel europeo para hacer estas localizaciones. Y estamos videograbando la actividad en las charcas. No sé si voy a ser capaz porque no sé moverme aquí está actuando de cómo, por ejemplo, en esa charca una bandada de rabilargos entra a refrescarse, o quizá aún más llamativo, cómo ese azor entra a una charca a beber y se tira ahí un rato. Pues tenemos también múltiples imágenes de este tipo, de lo que es capaz de hacer una estructura tan simple como una charca de 10 metros aproximadamente de diámetro atrayendo, y la cantidad de información que podemos sacar de ahí. Podemos sacar, ahora tenemos ya imágenes del nivel de actividad, por ejemplo, de gatos asilvestrados, de perros asilvestrados, y hasta qué punto pueden estar interfiriendo, por ejemplo, el uso de las estructuras por mamíferos carnívoros, etcétera, etcétera. Resalto que los gatos asilvestrados, los perros asilvestrados, todos queremos mucho a los gatos y a los perros, pero constituyen un grave problema libres en el campo para la biodiversidad también, y es algo que tenemos que aprender a controlar. Estamos siguiendo la ocupación de los nidales, tratando de distorsionar lo mínimo posible a las polladas de los nidales de aves amenazadas que colocamos. Ahí, por ejemplo, en el caso de un cernícalo, ahí las carracas, hemos tenido un éxito impresionante. La carraca es un ave amenazada que tenemos en nuestras zonas semiáridas, y 9 de 9, el 100% de las cajas de nido que hemos colocado han sido ocupadas y han sacado sus polladas o están sacando sus polladas adelante. Un caso también de un mochuelo, os lo mostraba aquí, a ver si esto avanza. Y en definitiva, bueno, pues estos son nuestros resultados. Quiero agradeceros vuestra atención y también agradecer
al trabajo colectivo que esto representa. No es el trabajo de un grupo, no es el trabajo ni tan siquiera de científicos, es el trabajo integrado con la SEO Verlife, con conservacionistas y, por supuesto, también con todos nuestros socios extranjeros de Italia, Portugal y Grecia, a los que tenemos que reconocer porque le damos mucha lata para que hagan lo que nosotros les pedimos que hagan, ¿vale? Impresionantes resultados. Rubén, ¿querías decir algo más o no? Ah, vale. Pues impresionantes resultados los de este estudio. Enhorabuena a ambos y a todo el equipo por este trabajazo. Se ha dicho aquí antes que estos olivares están vivos porque hay personas en ellos. Y los verdaderos protagonistas de Olivares Vivos son los olivareros que están entusiasmados con el proyecto, que contagian su entusiasmo y que día a día trabajan a favor de la naturaleza y trabajan pues por conseguir recuperar esa biodiversidad y trabajan para dejar un futuro mejor. Hoy nos acompaña Rafael Alonso, director comercial de Oro del Desierto. Rafael, cuando quiera. Bueno, muchas gracias por la invitación aquí en la sede del Comité Eólico Internacional, a la organización y demás, y a Olivares Vivos como proyecto por habernos invitado a formar parte del proyecto. Nosotros desde hace 7 generaciones somos agricultores en el desierto de Tabernas, una de las zonas más áridas del país, con menos precipitación, una sombra de lluvias causada principalmente por la montaña, Sierra Nevada y demás. Y nuestra familia siempre es una familia que ha estado muy implicada con el campo y también con la conservación. Yo en concreto soy licenciado en Ciencias Ambientales, pero yo llegué a la familia, al campo, después cuando mi padre puso el olivar, y llegué ya con una idea, pero ya tenía mi padre incluso la idea de conservar, de seguir por esta vía, ¿no? Entonces éramos muy afines a la idea del proyecto. De hecho, el proyecto Olivares Vivos pretendimos entrar en un primer plano, pero no pudimos porque no éramos objeto de estudio, y en esta segunda fase pudimos entrar y la verdad es que nos resultó muy interesante. Y me sorprenden los resultados a nivel que no los tenía claro hasta el día de hoy, que en una zona semiárida como la nuestra, en la que a priori cabe pensar que por ser un desierto pues hay menos vida y tal, ¿no?, que albergue tal cantidad de biodiversidad. Esto me resulta bastante reconfortante en tanto en cuanto puede ser que lo que hemos trabajado, cómo hemos manejado nuestro olivar a lo largo de 25 o 30 años ya casi, pues hemos ido por el buen camino, ¿no? Y ahora incluso con la firme voluntad de mejorar de cara al futuro, formando parte de este proyecto. No me quiero extender porque hay otros productores que quieran hablar. Quiero darle las gracias a toda la organización y por permitirnos formar parte de este proyecto que nos parece muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, vamos a conocer también el testimonio de otros olivareros participantes de otros países que ya participan, como hemos dicho, en Olivares Vivos Plus. Y lo hacemos a través de este vídeo que nos han mandado algunos de ellos. Moni Costa e vim prestar aqui depoimento em nome da Herdade Monte da Ribeira, na aldeia de Marmelar, no concelho da Vidigueira, em Portugal. Fomos convidados para participar neste projeto do Olivares Vivos, ao qual, quando me foi apresentado, eu fiquei logo encantada, porque a possibilidade de poder ter uma equipa tão preparada para vir fazer um levantamento de toda a biodiversidade que nós já tínhamos alcançado até então e de todas as práticas implementadas para conseguirmos aumentar ainda mais esta biodiversidade a nosso favor, é de todo muito importante para o futuro da Casa Agrícola Herdade Monte da Ribeira. Nós queremos cada vez mais tentar pôr o ecossistema a funcionar todo num só, e para isso precisamos de todas estas práticas para cada vez mais ter o equilíbrio no nosso ecossistema, para conseguirmos minimizar os fatores de produção e conseguindo pôr o ecossistema a trabalhar a nosso favor. Por isso, com estas práticas todas do aumento da biodiversidade, vamos ter um ecossistema a trabalhar todo para nós, conseguindo ter, no final, um produto feito com um ambiente muito mais saudável, usando os recursos que a natureza nos dá e diminuindo os fatores de produção. Por isso, para nós foi uma alegria este projeto.
estamos contentíssimos com o desenrolar dele e com imensas esperanças de depois podermos estender todas estas práticas ao resto do olival e ao resto da vinha. Espero que no futuro todos os agricultores consigam ter a chance de poder adotar estas medidas e possamos também partilhar todos estes dados e estes estudos com outros agricultores para poderem replicar e assim não só o nosso microecossistema, não é, da herdade, possa ser replicado a todas as herdades vizinhas, que seria o perfeito e o ideal termos um ecossistema equilibrado a trabalhar a favor das nossas culturas. E assim, claro, conseguirmos produzir um azeite ainda melhor, com menos recursos e protegendo os recursos que a natureza nos oferece. Obrigadíssimo. Sono Andrea Pagliai, contitolare della Società Agricola Olivart di Bagno a Ripoli, provincia di Firenze. I nostri oliveti si estendono su appezzamenti diversi per un totale di 24 ettari, sulla quale insistono circa 6.000 piante di olivo. Produciamo dal 2008 olio extravergine di oliva, polivarietale in prevalenza, e produciamo anche dei monovarietali. Siamo stati in zona fra i primi a produrre monovarietali iniziando già dal 2009 con il monovarietale di Leccino, proprio perché abbiamo un ettaro dove negli anni sono stati impiantati solamente leccini. La biodiversità credo che sia un fattore importante di presenza negli oliveti, perché soprattutto gli effetti dei cambiamenti climatici hanno fatto sì che nel periodo di allegagione, quindi alla piena fioritura, il veicolo del polline sia sempre ridotto, primis perché il caldo anticipato sulla primavera fa sì che molto polline si renda sterile, o meglio la ricezione del polline si renda sterile, e l'altro fattore è per la mancanza dei venti. Quindi il fatto di avere una forte presenza dell'entofauna all'interno dell'oliveto è una cosa positiva, indubbiamente positiva. Ho conosciuto il progetto Olivares Vivos attraverso la DREAM, che ci sta seguendo e che ha fatto già degli interventi all'interno dell'oliveto da cui dovremmo cominciare a vedere gli effetti. Ancora è abbastanza difficile riuscire a capire quali possano essere questi effetti sull'oliveto dovuto all'estensione, alla localizzazione eccetera, però sicuramente questa è la strada giusta da percorrere. Il fatto che la biodiversità possa essere coniugata all'interno di un oliveto insieme alle pratiche agronomiche giuste è una cosa sicuramente molto positiva. Ονομάζομαι Ιατράκης Εμμανουήλ, πρόεδρος του πρότυπου Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Αστερουσίων με το διακριτικό τίτλο Φαμελιά Αστερουσίων. Δραστηριοποιούμαστε στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, στην Ελλάδα, νότια του νομού Ηρακλείου Κρήτης, εδώ που η πεδιάδα της Μεσαράς αγκαλιάζει τον ορεινό όγκο των αστερουσίων, ενταγμένα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO. Οι ελαιώνες του συνεταιρισμού υπήρξαν από το ξεκίνημά τους γόνιμο πεδίο ανάπτυξης, εξέλιξης και πολλαπλασιασμού για κάθε μορφή ζωής. Ένας χώρος όπου ο σφιγμός, η ένταση και η πολυπλοκότητα των διαφορετικών μορφών ύπαρξης δονείται στη μήτρα της φύσης και μέσα στο κορμί της γης. Στα πλαίσια του προγράμματος των ζώντων ελαιώνων, επιστημονικοί μέθοδοι, τρόποι και σχεδιασμοί από άρτια καταρτισμένους επιστήμονες που υπηρετούν το εργό Δήμητρα μας βοήθησαν να διαπιστώσουμε ότι το αποτέλεσμα που είχαμε δημιουργήσει μπορούσε να αυξηθεί, να ενταθεί και να αποκτήσει μια διασπορά προς την ευρύτερη περιοχή που γειτονιάζει με εμάς, εμπλουτίζοντας και αλλάζοντάς την αργά αλλά σταθερά. Με στοχευμένες παρεμβάσεις για την αύξηση χλωρίδας φυτεύτηκαν διαφόρων ειδών φυτά που με τη σειρά τους δημιουργούν ιδανικό περιβάλλον εγκατάστασης και αύξησης πληθυσμού ωφέλιμων εντόμων, τα οποία λειτουργούν ως ισορροπιστές στην ανεξέλεκτη αύξηση των επιβλαβών εντόμων. Πολλά λοιπόν διαφορετικά μικρά οικοσυστήματα, τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία στον χώρο, αναπτύσσονται και δημιουργούν ένα ευρύτερο, το οποίο λειτουργεί ισορροπιστικά και ρυθμιστικά για όλες τις μορφές ζωής και ωφέλιμα για την καλλιέργεια, συμπληρώνοντας τους χαμένους κρίκους αλυσίδας.
Οι διαφορές στην αύξηση της βιοποικιλότητας, παρόλο που καταγράφονται με εξειδικευμένες επιστημονικές μεθόδους, είναι εμφανής ακόμη και με απλή παρατήρηση. Η αειφορία και η αύξηση βιοποικιλότητας αποτελούν επιτακτική ανάγκη και είναι απόλυτα συνυφασμένα με τη διατήρηση της ζωής και τη βιωσιμότητα. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που με τις αποφάσεις της ενέργειάς σας υλοποιούνται όλες αυτές οι δράσεις. Η δραστηριοποίηση πολύ οργανωμένων φορέων, όπως το Olivares Vivos, το Εργό Δήμητρα και ο εμπλουτισμός τους με εξαιρετικούς επιστήμονες είναι ακόμη μια ευκαιρία να διορθωθούν λάθη και να δοθούν λύσεις σε αυτό που μας είχαν ήδη ενημερώσει ότι έρχεται, αλλά είτε δεν πιστεύαμε ότι θα συμβεί, είτε ότι θα έρθει σε ένα πολύ μακρινό μέλλον. Περισσότερο από ποτέ, λοιπόν, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με τρομακτική ταχύτητα και άναρχα καιρικά μοτίβα, αν υπάρχει ελπίδα επιβίωσης για την παγκόσμια κοινότητα, θα έρθει από όλους εσάς και εμάς. Διότι ο κόσμος δεν άλλαξε ποτέ από τους τρομαγμένους, αλλά από αυτούς που δεν φοβήθηκαν να τολμήσουν, για να μπορούμε να μιλάμε στα παιδιά μας για αυτά που προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, να αλλάξουμε και να διορθώσουμε, και όχι για αυτά που δεν πραγματώσαμε στη λύθη της ηχηρής μας αδράνειας. Σας ευχαριστώ. Bueno, pues ahora ya para finalizar escuchamos a José Eugenio Gutiérrez, es el delegado territorial de SEO BirdLife en Andalucía y director del proyecto, y él nos va a hablar de el Life Olivares Vivos Plus y los retos del campo. Bueno, pues nada, lleva un poco retraso, ya me estaban echando miradas para que... Yo traía una presentación muy bonita, pero voy a tener que correr. Entonces, bueno, pues... Pero claro, primero agradecer al Consejo Olícola Internacional, a su director Jaime Lillo, por acogernos en su casa, a todos los intervinientes en la mesa de autoridades. Y quería hacer también, lo ha hecho ya mi directora, pero un agradecimiento especial al programa LIFE, porque bueno, sin el programa LIFE no habríamos llegado a donde hemos llegado y no habríamos progresado tan rápido como hemos progresado, ¿no? Agradecer también por supuesto, la presencia de todos ustedes. Bueno, en la presentación de Pedro, Rubén, ha hablado Rafael también, pues hemos visto cómo bueno, tenemos ya clarísimo cómo el olivar es un excepcional refugio de biodiversidad y cómo es un cultivo estratégico para la conservación de la biodiversidad. Pero, ¿para qué sirve la biodiversidad, ¿no? Pues bueno, yo en esta presentación les quiero demostrar que quería hacer antes un recorrido por lo que ha sido, por lo que es Olivares Vivos, ¿no? Pero hablaremos de los restos del campo, de cómo la sostenibilidad es la mejor respuesta frente a esos retos, cómo tenemos que pasar del discurso a la acción y que para ello Olivares Vivos es la mejor herramienta, ¿no? También cómo vamos a necesitar la complicidad de todos ustedes, ¿no? Para replicar y transferir este modelo de agricultura, ¿no? Bueno, ¿qué es Olivares Vivos? Yo voy a hacer un recorrido rápido porque conviene siempre venir de donde ver o recordar de dónde venimos. Ya ahora, miren, en octubre hará 10 años que lanzamos la primera solicitud, la primera propuesta LIFE, ¿no? Y comenzamos a trabajar en este proyecto y ahí hemos tenido un recorrido, ¿no? Entonces, ahora cuando me dicen Olivares Vivos, ¿qué es? Bueno, es un proyecto, pero yo creo que es más que un proyecto, ¿no? Durante el primer LIFE construimos un modelo y nos dicen, bueno, decíamos, Olivares Vivos es un modelo, pero yo creo que también es más que un modelo, porque mucha gente nos dice, ya estamos transfiriendo a otros cultivos y ya habla de la filosofía de Olivares Vivos y la gente nos dice que es una filosofía, ¿no? Y bueno, pues efectivamente yo me fui a buscar a la RAE, que se dice de filosofía, ¿no? Y en realidad es un nuevo enfoque, es otra manera de pensar y de ver las cosas, y en la principal acepción del diccionario
Pues vi que es verdad, decía, conjunto de saberes es un modelo, ¿no?, que busca establecer de manera racional, pues mira, nosotros lo hacemos sobre base científica, que es lo más racional que hay, ¿no?, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, la base experimental y demostrativa, y así como el sentido del obrar humano, que es el destino final que nosotros tenemos, mejorar la forma en que cultivamos y nos alimentamos, ¿no? Es una filosofía, pero que nace con un propósito muy claro, que es restaurar los plantíos, los sembrados, los montes, para mejorar la vida que viven de la gente que vive en el campo y del campo, pero no solo los que viven en el campo, sino también la salud de toda la ciudadanía, porque al final, pues bueno, somos lo que comemos y eso es importante, ¿no? Y también con una misión muy clara, ¿no?, que es recuperar biodiversidad y transformarla en rentabilidad, en definitiva, en sostenibilidad. Y lo hacemos a través de dos vías, a través de las soluciones basadas en la naturaleza y a través de la promoción de la biodiversidad como un valor de mercado. La estrategia, pues yo creo que la conocemos, diseñar sobre base científica un modelo de agricultura que recupera biodiversidad y que la transforma en rentabilidad a través de un sello de certificación que posiciona este valor añadido como un valor reconocido en el mercado del aceite, ¿no? ¿Para qué? Para introducir la biodiversidad en el modelo de negocio de la agricultura y para conectar consumidores y productores. Además, bueno, con todo esto del precio del aceite nos hemos dado cuenta los desconectados que están los consumidores de los productores y no hacía falta ver las teorías conspiranoicas que yo he tenido que oír de por qué subía el aceite, ¿no? Tenemos que los consumidores informarnos y contactar más con el campo, ¿no? Y unos valores, ¿no? Unos valores que innovación, constantemente investigando sobre esas soluciones basadas en la naturaleza, va facilitando la gestión de los olivares vivos, de las cubiertas herbáceas, por ejemplo, a los agricultores. Un enfoque participativo, es el enfoque desde el principio, ya lo hemos dicho, conservacionistas, agricultores, científicos, etcétera. Muy importante la cooperación. En el mundo de la agricultura hay muchas cooperativas, pero no hay tanta colaboración, ¿no? Y nosotros con este proyecto queremos crear ese núcleo cooperativo, ¿no? El rigor científico, que bueno, pues ya hemos visto que es una premisa fundamental de este proyecto. La escucha activa. Mirad, hay tantos tipos de explotaciones agrarias como tipos de agricultoras y agricultoras, ¿no? Y tenemos que estar en el campo, a pie del campo, escuchando lo que nos demandan y para darle respuestas reales a lo que realmente necesitan, ¿no? Toma de riesgos, ¿no? Porque al final, pues bueno, tenemos un objetivo ambicioso y tenemos que controlar muy bien esos riesgos, ¿no? El compromiso, el compromiso porque algunas veces los atajos son muy tentadores, ¿no? Y tenemos que reforzar día a día ese compromiso para no caer en coger esos atajos y ser fieles a nuestras bases, a las bases de todo este modelo, de toda esta línea de vivos, ¿no? La responsabilidad para las expectativas que crea el proyecto, responsabilidad con quienes están participando en el proyecto y con las instituciones que también nos apoyan, ¿no? En definitiva, hablamos de resiliencia, ¿no? Una palabra que se ha puesto de moda, pero que en ecología llevamos utilizando ya muchísimos años, ¿no? Bueno, y todo eso, ¿para qué? Para afrontar los retos del campo, ¿no? Los retos ambientales, que son el cambio climático, las plagas, las enfermedades, la pérdida de suelo fértil, importantísima, y la cada vez creciente más dependencia de insumos químicos. En definitiva, la seguridad alimentaria, ¿no? Pero también retos socioeconómicos como la globalización de los mercados, la falta de relevo generacional, la digitalización pendiente, en definitiva, una falta de rentabilidad, ¿no? Y hablamos, en definitiva, de, madre mía, qué sensible, de sostenibilidad, ¿no? De sostenibilidad, porque la respuesta, si lo pensamos bien, la respuesta a todos estos retos es la sostenibilidad.
Pero claro, cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente nos quedamos ahí. Yo prefiero hablar que hay que iniciar el camino hacia la sostenibilidad, ¿no? Porque la sostenibilidad está muy metida en el discurso, lo oímos a cada instante, ¿no? Pero tenemos que pasar a la acción, porque la sostenibilidad se usa un concepto ya tan manido, que se usa con tanta ambigüedad, que a veces más que una vía de solución de problemas reales, pues parece un mero deseo, una conjura que sin hoja de ruta, sin planificación, no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Pues pasando del cliché a la planificación y a la hoja de ruta, ¿no? Y en agricultura, la mejor vía para hacer eso, el camino más rápido y más corto, es la sostenibilidad. En agricultura, cuando ya tenemos controlada el uso sostenible de los recursos hídricos, la biodiversidad ya lo engloba toda, ¿no? Trabajando en biodiversidad llegaremos más fácilmente a la sostenibilidad, ¿no? Porque la biodiversidad no solo es crucial para la salud del campo, sino que además es el indicador más fiable. Y además, lo hemos dicho, sin biodiversidad no puede haber sostenibilidad, porque la biodiversidad además es ese indicador más tan fiable, ¿no? Porque es la sostenibilidad que se ve, que se oye, que se huele, que se siente. Tú vas al campo y notas esa sostenibilidad, ¿no? Y para iniciar ese camino, pues Olivares Vivos es una herramienta de eficacia probada, ¿no? De eficacia probada para introducir la sostenibilidad en el modelo de negocio de la agricultura, que ese es el primer paso, y eso es lo primero que tenemos que hacer. Es una herramienta también diseñada sobre una base científica y demostrada en el campo, lo hemos visto, con una eficacia probada y alta relación de coste-beneficio, introducía Pedro. Nosotros hemos superado el qué hacer en la restauración de los campos, sino estamos trabajando en cómo, para buscar las acciones con mayor eficacia probada y con la mejor relación coste-beneficio, ¿no? Con un sencillo manual de instrucciones, ¿no? Porque con una relación probada, como decía, de coste-beneficio, el sencillo manual de instrucciones, nosotros cuando hacemos esos planes de restauración, pues decimos a los agricultores exactamente qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Previamente lo hemos consensuado con ellos, pero está muy claro lo que hacer, ¿no? Y con un servicio técnico cualificado. El asesoramiento y la formación yo creo que es una asignatura pendiente y nosotros tenemos una línea de trabajo para dar esa formación y esa asesoría a nuestros olivareras y olivareros de Olivares Vivos, ¿no? Y es una herramienta que transforma biodiversidad en rentabilidad, ¿no? A través de 3 vías. Las 3 vías de recuperación pues, son la recuperación de los servicios ecosistémicos, el pago por servicios agroambientales y el valor añadido. Eso es, decíamos, ¿para qué sirve la biodiversidad? Para transformarla en rentabilidad a través de esas 3 vías, ¿no? Bueno, ya hemos demostrado que es una herramienta que funciona, que en poco tiempo recupera biodiversidad y que esa biodiversidad pues, trae consigo los servicios ecosistémicos que no hacen que tengamos un suelo más fértil, más agua en el suelo, mejor control de plagas y eso al final pues redunda en un ahorro de insumos, ¿no? Además, con nuestro socio Juan Vilar Consultores, porque nosotros en Olivares Vivos no solo medimos biodiversidad, también medimos la productividad y medimos la competitividad de las explotaciones, ¿no? Y hemos visto que, bueno, que hay un ahorro muy considerable de insumos y que no se pierde productividad. Por tanto, ese es el primer factor de rentabilidad. El pago por servicios ecosistémicos. Olivares Vivos está alineado con las prácticas agroambientales. Y, bueno, la verdad es que queda mucho que mejorar en la política agraria comunitaria. Yo no entiendo muy bien cómo la respuesta ante la falta de rentabilidad del campo sea rebajar los objetivos
ambientales y de biodiversidad de la PAC. Pero bueno, yo espero que haya sido un pequeño paso atrás para tomar impulso, porque las políticas agrarias tienen que ayudar de manera mucho más decidida estas líneas y estos nuevos modelos de agricultura, ¿no? Y al final la del valor añadido. Cada vez hay más consumidores que ya no se conforman con tener un aceite de calidad, sino quieren un aceite de calidad producido en olivares de calidad, ¿no? Y la biodiversidad es un valor en alza en el mercado, ¿no? Nosotros desde primera hora es una línea de investigación importantísima en olivares vivos. No solo tenemos que saber recuperar biodiversidad, también tenemos que saber llevarla al mercado, y para eso trabajamos con un equipo de investigación, ¿no? Con UJA Mercados, que está aquí Eva Morgado, que lo lidera, y Sergio. Muchas gracias a vosotros también. Y bueno, pues que ya tenemos resultados, ¿no? Como esa actitud favorable que tienen los consumidores hacia la biodiversidad, una actitud que tenemos que trabajar para convertirla en actitudes de compra, en comportamientos de activos de compra. Hay una percepción muy positiva hacia el concepto olivares vivos y lo que representa por parte de los consumidores, y sobre todo tenemos algo muy a favor que los consumidores entiendan muy bien, es que la biodiversidad es el mejor indicador de sostenibilidad, ¿no? Y es el mejor que entienden los consumidores, ¿no? Y eso hace único al sello de olivares vivos, ¿no? Tenemos un modelo que funciona. Ahora, pues en Olivares Vivos Plus lo que estamos haciendo es replicándolo y transfiriéndolo a otros cultivos, ¿no? Pues, bueno, esa replicación desde Andalucía, España y la humanidad, como dice el himno de Andalucía, y queremos dar ese salto, ¿no? Al otro lado del Mediterráneo, que seguro que lo daremos, ¿no? Y tenemos para ello una certificación, una herramienta muy potente, que es la certificación Olivares Vivos, que es también muy novedosa y es única. Es única porque se basa en un concepto muy bonito, que es la deuda de restauración. Todas las explotaciones agrícolas tienen una deuda con su biodiversidad, y con Olivares Vivos se empieza a pagar esa deuda, ¿no? Ese es un concepto que es un concepto científico sobre el que se basa nuestra certificación, y sobre todo también es único porque tenemos los mejores auditores. Ahora la gente está muy desconfiada. No sé quién decía que estaba el paleolítico, el neolítico y el ansiolítico, ¿no? Y que ahora la gente está como muy nerviosa, que está muy descreída. No, pues nosotros tenemos los mejores auditores, que son los pájaros, las hormigas, las aves y las plantas para ello, ¿no? Y transferir a otros cultivos, ¿no? Estamos pues dentro de Olivares Vivos. Es algo que nace con Olivares Vivos. Nosotros comenzamos con el olivar porque era un medio estratégico, un cultivo estratégico, pero nuestra vocación siempre ha sido el transferirlo a otros cultivos, ¿no? Lo estamos haciendo con almendros vivos dentro de Olivares Vivos Plus, y luego también ya estamos transfiriendo al viñedo y a los cultivos herbáceos en secano, con secanos vivos, con fondos de la Next Generation, de la Unión Europea, y también a los aprovechamientos de avellana y de castaña con montes vivos, ¿no? En definitiva, lo que queremos hacer es mejorar la biodiversidad, mejorar la sostenibilidad, y yo creo que es algo que vamos a lograr con la complicidad de la ciudadanía, con la complicidad de todos ustedes, porque al final se trata de la salud del planeta, se trata de nuestra salud, y también se trata de nuestro derecho, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, José Eugenio. Nos queda el final, la última gota de este jugo que le estamos extrayendo a esta jornada de hoy tan interesante, porque hoy se celebra, da la coincidencia que se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible, y vamos a terminar disfrutando de un cóctel muy relacionado con esto, porque lleva el sugerente título de El gusto por la biodiversidad.
Y lo vamos a hacer de la mano del cocinero jiennense Marcos Reguera. Él tiene un proyecto en Jaén sobre las hierbas silvestres comestibles. ¿Y por qué nos vamos a centrar en esto de las hierbas comestibles? Pues porque gracias a Olivares Vivos están recuperando muchas denominadas malas hierbas que se estaban olvidando o extinguiendo en el campo. Hierbas como espinacas silvestres, cardillos, collejas, ajos porros, plantas y hierbas que a menudo han sido desechadas a pesar de que antiguamente formaban parte de nuestra alimentación y además de que tienen muchísimas aplicaciones en la gastronomía y que son muy ricas en nutrientes. Bueno, pues de todo esto nos va a hablar a continuación Marcos Reguera, de cómo aplica él estas malas hierbas en la gastronomía y de lo que ha preparado para que degustemos hoy. Como digo, son unas hierbas que son denominadas de forma errónea como malas hierbas porque pueden ser unas aliadas en los olivares vivos. Y, como digo, son tendencia. La alta cocina ahora busca nuevos caminos y encuentra en estas plantas unas aliadas, un tesoro culinario con el que disfrutamos y con el que pueden tener deliciosos platos y muchísimas aplicaciones en la gastronomía. Y además nos ponen en contacto con nuestro entorno. Como dice la chef con estrella Michelin Yolanda García, lo exótico no está en lo lejano, sino en lo desconocido. Y hay sabores que no se reconocen aunque el ingrediente esté cercano. Así que vamos a disfrutar de esas buenas, malas hierbas cocinadas con AOVES de olivares vivos, como decía José Eugenio, AOVES de calidad, producidos en olivares de calidad. Y vamos a terminar este recorrido que iniciamos por los olivares vivos con un viaje a través del paladar con el gusto por la biodiversidad. Esperamos que lo disfruten. Muchas gracias. Con la financiación del programa LIFE de la Unión Europea.